lo que nos es lícito presumir. El día de ayer, mientras realizaba mi rutina diaria de entrenamiento físico, vino a mi mente la imagen de un recuerdo de mi infancia que por alguna razón nunca he olvidado. Se los contaré brevemente. Cuando terminé mis estudios de básica y entré a la secundaria, como cualquiera que atraviesa ese tránsito, me sentía muy orgulloso de haber escalado un nuevo e importante peldaño en mi crecimiento escolar. De hecho, sin temor a dudas, debo confesar que mi nivel de orgullo era excesivo y con seguridad rozaba la arrogancia. El peculiar momento que nunca olvidaré fue el de un día que luego de salir temprano de uno de mis primeros días como camisa azul, fui a hacer una visita al colegio donde hacía poco que había terminado mis estudios. No fui solo. No recuerdo exactamente si fue más de una la persona que me acompañaba, pero con seguridad recuerdo a uno que vendría a ser la causa instrumental de lo que en mi excesivo orgullo deseaba hacer frente a la cantidad de estudiantes de básica que fuera posible. Antes de llegar a mi antiguo colegio, estaba enterado de un examen que tendría que presentar en los próximos días la persona que dije que con seguridad recuerdo entre los que me acompañaban. La razón del por qué es el único al que recuerdo es porque sería de quien me serviría para presumir mi nuevo nivel. Resulta que yo estaba enterado de todo el material que mi compañero debía estudiar para su examen, el cual a la luz de las exigencias que se tenían en el colegio del cual ya no formaba parte, era casi como describir un salto cuántico, mientras que para un examen de sexto grado la cantidad de material a estudiar no excedía las 3 o a lo sumo las 4 hojas, lo que como máximo definía solo un tema. La realidad del material que tenía que estudiar mi homólogo escolar en nuestro primer año de bachillerato era dramáticamente distinta. Ya no era un tema de 3 o 4 hojas, ahora eran 3 o 4 temas, cada uno con al menos 5 hojas, lo que me dio la ocasión perfecta para presumir ante las camisas blancas. Recuerdo vívidamente que había llegado al colegio de las camisas blancas en horas de su recreo, lo que era la oportunidad perfecta para poder sentarnos en medio de una buena cantidad de estudiantes ante los cuales pudiera presumir. En mi mente solo existía la intención de hacer notar de manera muy enfática que estaba en un nivel superior al de esas camisas blancas de un horrendo e inferior color. Mi estado o mi método de presunción fue el siguiente. De manera indiscriminada, pero totalmente deliberada, le pedí a mi compañero de camisa superior, es decir, azul, al igual que la mía, que abriera una y otra vez su cuaderno mostrando la cantidad de hojas que debía estudiar para su examen frente a todos los camisas blancas que nos rodeaban. Mi intención, que ya habrá podido notar, no era otra que la de presumir que estaba en un nivel muy superior, no solo en términos escolares, sino intelectuales y, por supuesto, mucho más cerca de la adultez que los niños de camisa pálida. Esta es una historia que el ser humano por naturaleza tiende a traspolar a muchas otras facetas de la vida. Lo hacemos en el área laboral, académica, social, económica, racial, entre otras cosas. Nos gusta presumir nuestros logros, tanto que hoy un patrón muy recurrente entre los profesionales es que se cambian su nombre por algo que ya se ha constituido en una especie de prefijo. Y usted podrá ver en cualquier red social cómo Carlos ahora ya no solo se llama Carlos, sino ingeniero o doctor Carlos. Y de ninguna manera se atrevería a no dejar en claro desde la mención de su nombre ese prefijo de ingeniero, abogado, doctor, licenciado, etcétera. Somos expertos en presumir, en el sentirnos orgullosos por nuestros logros. Es tan constitutiva la naturaleza del hombre la presunción, el orgullo y la arrogancia, que como pudo observar en mi historia de niño, con tan solo 11 años ya había suficiente orgullo en mí como para hacer lo que ya les conté. Ayer cuando rememoraba esa escena de mi infancia, al principio no entendía por qué
En pleno momento de mis ejercicios corporales había venido esa remembranza. Sin lugar a dudas, era algo que no tenía el menor sentido, pero luego mi mente comienza a meditar profundamente en el hecho. Mientras meditaba, como un trueno que se manifiesta a la velocidad de la luz, me llegó algo en el corazón que jamás había pensado. Y comienza a surgir de mi mente lo siguiente: si así como presumiste en aquel momento frente a los niños, me presumieras a mí en público todo el tiempo, tu vida sería muy distinta a lo que es hoy. Me quedé estupefacto por aquellas palabras tan incisivas, pero a la vez tan correctivas y dulces. No tenía dudas de que semejantes palabras no hubieran surgido de mi mente. Con toda seguridad no era yo, porque 1000 veces he recordado aquel momento y jamás había tenido tal experiencia. Para el que me conoce, sabe que no soy de la persona que anda diciendo que Dios me dijo esto o aquello. De hecho, nunca lo hago. Tengo siempre un sumo cuidado con esas cosas, no porque no crea que Dios pueda hablar directamente a nuestros corazones, sino porque entiendo que nuestro corazón tiende a engañarnos mucho. Ahora, usted se preguntará a dónde quiero llegar con todo esto. Seguro y alguno de ustedes lo habrá captado. Sin embargo, para los que no, déjeme y le cuento. Esas palabras hicieron mella profunda en mi corazón. No soy del que tiende a tener estas experiencias todos los días, porque el 99% de las veces que Dios me habla es a través de su palabra. Y a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Dios me hizo entender que no debe haber otra cosa en la vida en que gloriarnos que no sea Él mismo. Y explico por qué. Todos nuestros triunfos y éxitos serían absolutamente imposibles si no fuera por Él. El hombre no tiene nada de que gloriarse ni sentirse orgulloso cuando entiende que no son sus presuntas habilidades o su excepcional inteligencia lo que lo ha llevado al cumplimiento de sus metas o a su realización personal. Es la providencia de Dios de la mano con su inmensa misericordia lo que hace posible nuestros triunfos. Olvídese de la idea de que en su humanidad hay algo especial de lo cual sentirse orgulloso. Lo único que hay en el corazón del hombre es maldad, corrupción, depravación y engaño. Por eso todos estamos urgidos de la intervención diaria del Espíritu Santo para pelear esa realidad constitutiva e inherente a la naturaleza humana. No presumamos de lo que no es nuestro, porque si usted ostenta algo de virtud en su ser, entienda que no es una virtud propia, sino de la providencia de Dios que su misericordia nos faculta para los retos de la vida. Pero eso no es de nosotros, es de Dios. Tocante al título de este simple escrito, solo una cosa nos es lícito presumir, y ese es Dios mismo. Si va a presumir algo, presuma a su Señor, exáltelo, adórelo, celébrelo, por su amor, por su bondad infinita, por su misericordia, por su gracia, porque se fijó en un ser tan perverso como nosotros, porque nunca hemos merecido ni mereceremos su misericordia. No encuentro nada más en lo que me pueda gloriar que en el hecho de que su presencia está conmigo, así como con usted. Tal como su espíritu le habla a mi espíritu, si en vez de presumirnos a nosotros mismos lo presumiéramos a Él, nuestras vidas de seguro serían muy, pero muy distintas. Muchos de nuestros dolores, quebrantos y privaciones hallan su causa en que nos presumimos mucho, cuando el único que debe ser presumido es nuestro Señor Jesucristo. El mismo documento sagrado consagra en sus preciosas líneas que si hay algo en que debemos gloriarnos, es en Él. Por eso son tan poderosas las palabras de Juan el Bautista cuando dijo: es necesario que yo mengüe para que Él ascienda en mí. Este sin duda puede ser considerado el más grande axioma concerniente al tema de nuestro crecimiento espiritual. Esas preciosas palabras son dignas de ser exaltadas,
por lo general perdemos de vista la profundidad y el alcance de esa declaración juanina. Que Cristo dentro de nosotros sea más grande que nuestra humanidad implica la verdad o la verdadera transformación del alma. Si Él es más grande que nuestra humanidad, ya no habrá lugar para presumirnos nunca más. Entonces el único objeto de nuestra presunción y orgullo será Él mismo. Si algo o alguien quiere presumir, que sea siempre el nombre del que es 3 veces santo. Termino planteándole un reto. Comience a dedicarse solo a gloriarse en Él y usted mismo podrá observar los resultados. Cristo mismo es el máximo ejemplo. Él dijo que no había venido a hacer su propia voluntad, sino la de su Padre. Ni siquiera Cristo mismo presumió de sí, sino solo sobre aquel que lo envió. Cuánto más nosotros.